Ha presentado usted esta semana aquí en Washington un informe relacionado con lo que se llaman en Colombia los falsos positivos, es decir, las ejecuciones extrajudiciales que tuvieron como responsables a miembros de las Fuerzas Armadas, que las llevaban a cabo simplemente porque a cambio eran ascendidos dentro del escalafón militar. Un auténtico escándalo, y estas matanzas se produjeron entre el año 2002 y el año 2008. Y se ha referido usted en este informe, que ha levantado ampolla, como se dice en Colombia, porque hay algunas evidencias, hay unos testimonios que trae usted de otros militares que en cierto modo involucran de una manera muy seria a quien fuera el jefe del ejército colombiano, el general Mario Montoya. ¿En qué consiste esto? ¿Cuántos muertos hubo en primer lugar como consecuencia de los falsos positivos? Y en segundo término, ¿qué puede pasar con el general Montoya después de todo esto? A ver, el fenómeno de falsos positivos es algo, yo diría, que se ha producido únicamente en Colombia. Yo no conozco un caso similar en el mundo donde las fuerzas militares, el ejército, se haya visto involucrado en el asesinato sistemático y a gran escala de personas inocentes que eran engañadas con la oferta de un trabajo, especialmente en zonas rurales colombianas, trasladadas a unos sitios en descampado y allí ejecutadas a sangre fría. Luego, manipulando la escena del crimen, eran presentados como muertos en combate, es decir, como si se tratara de guerrilleros. Todo esto acompañado de informes, supuestos informes de inteligencia, informes de las operaciones que eran luego certificados por las máximas autoridades a nivel de las brigadas y luego de los batallones y finalmente llegaban incluso al comando central del ejército. Este fenómeno se produjo para generar la impresión que estaban cayendo en combate miles y miles de guerrilleros. ¿Cuál es el número de personas inocentes ejecutadas de esta manera? 3.500, 4.000 casos, que son los casos que investiga la Fiscalía General de Colombia. Ahora, ¿cuán extendido fue este fenómeno? Abarca todo el país. Todos los batallones, todas las brigadas están comprometidas con investigaciones en temas de falsos positivos. Un dato interesante que se conoce poco, tanto incluso en Colombia, sí, pero también fuera de Colombia, es que felizmente la Fiscalía ha logrado condenar, no solo procesar, condenar a más de 800 soldados por falsos positivos, 800 soldados, y muchos oficiales de grado, yo diría, medio, algunos altos, tenientes coroneles. Pero no hay ningún general que hasta la fecha haya tenido la obligación de rendir cuentas por falsos positivos. El caso más notable es el caso del general Mario Montoya Uribe, que fue jefe del ejército entre el 2006 y el 2008, cuando se producen, según la Fiscalía, alrededor de 2.500 muertes de estas personas de civiles. El 70% del total. El gran número de falsos positivos se produce durante esos años, 2006 al 2008. Ahora bien, ¿qué lograban a cambio los soldados y los oficiales? Bonos, vacaciones, promociones, ascensos. Los generales, los comandantes, los militares hacen carreras sobre la base, especialmente donde hay conflictos armados, ya sea internos o nacionales, sobre la base de los resultados que pueden mostrarle digamos, a la jerarquía militar y al país respecto de bajas en combate. Pero estas no son bajas en combate, estos son asesinatos de civiles inocentes. Mario Montoya, en este instante, está siendo investigado por la Fiscalía. Lleva ya por lo menos 2 años de investigación. Y han testificado 6 generales, no cualquiera, 6 generales que tuvieron participación en esos años, en el ejército, en responsabilidades altísimas en el ejército en esos años. Hay algunos que todavía siguen en ejercicio activo, donde lo comprometen a Mario Montoya y dicen, él sabía lo que estaba ocurriendo, él exigía resultados, en fin, los testimonios, las declaraciones juradas que logramos obtener de la Fiscalía son, yo diría, contundentes contra el general Mario Montoya. Sin embargo, no pasa nada. Y el actual fiscal... Y no pasa nada, es que la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que tiene al frente a Néstor Humberto Martínez, abogado muy conocido y exministro, es que no está actuando. Néstor Humberto Martínez es una persona, por supuesto, un político
muy conocido en Colombia, fue ministro de Samper, fue ministro de Pastrana, fue ministro del actual presidente Santos, tiene un desempeño muy prestigioso en el sector privado, hoy día es el fiscal general. Lleva 4 meses y no hace nada, al contrario. Toda la información que nosotros tenemos de la propia Fiscalía es que ha ordenado la paralización de estas investigaciones. Pero esto no es un rumor. En alguna medida hasta lo ha admitido el actual fiscal. O sea, el fiscal general de la Nación de Colombia está frenando las investigaciones. Las está frenando por completo. Es más, ¿usted tiene pruebas de eso? Juan Carlos, acaba de emitir un comunicado, Néstor Humberto Martínez, donde él admite y dice, mire, todos estos casos, incluido el caso del general Mario Montoya, los vamos a trasladar en su momento a la Jurisdicción Especial para la Paz, que no existe. La que se va a crear con a La que raíz se de va a los crear, acuerdos de paz con las FARC. Así es, una que se negoció con la FARC. Y eso no es lo que toca hacer. Pero, a ver, perdón, primero no existe, no se ha instalado el tribunal, esto podría tomar un año y medio para que esté en pleno funcionamiento el tribunal. Luego, los acuerdos, el acuerdo de justicia establece que la Fiscalía seguirá investigando al máximo estos casos. Y en algún momento el Tribunal Especial para la Paz podría pedirle algunos de estos casos. El fiscal, en cambio, dice que él está elaborando informes para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero, por Dios, un fiscal general de la Nación no puede estar abdicando de sus funciones. Sus funciones naturales son las de investigar a fondo estos casos, seguir aprovechando estos antecedentes que existen y que son muy serios. Son declaraciones juradas de 6 generales que comprometen al general Montoya. No ha sido imputado el general Montoya. Y una vez que se agote esa investigación, es posible que si el caso lo estima la Jurisdicción Especial para la Paz, está vinculado al conflicto, porque allí hay un test que no es cualquiera, no es que todos los casos de falsos positivos ni de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército van a ser trasladados natural y automáticamente a la Jurisdicción para la Paz. Tendrán que ser casos que estén vinculados al conflicto. Mi tesis es que los falsos positivos son asesinatos a sangre fría que nada tienen que ver con el conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que, y en efecto eso ocurrió, que cuando él ocupaba el Ministerio de Defensa en tiempos de la presidencia de Álvaro Uribe, él fue quien destapó todo esto, eso ha dicho Juan Manuel Santos. Pero la pregunta es, ¿estaba enterado él como ministro de Defensa de lo que estaba pasando? Posiblemente sí, porque lo destapó, pero ¿ocultó en algún momento el presidente Juan Manuel Santos alguna información sobre esto o él actuó de la manera más diligente posible? Mire, el récord público que conocemos del presidente Juan Manuel Santos, que en su tiempo se desempeñó como ministro de Defensa, es que él derogó una instrucción militar, la instrucción número 29, que lo que hacía era justamente estimular, incentivar estos asesinatos a sangre fría, porque no hablaba en esos términos, pero sí le exigía resultados al ejército y sobre la base de esos resultados se garantizaban promociones y bonos. Esa instrucción del Ministerio de Defensa fue derogada en tiempos de Santos. Santos luego nombró al general Suárez como inspector general del Ejército a cargo de la investigación sobre falsos positivos, que fue lo que permitió finalmente, después del escándalo de Soacha, destituir a 27 oficiales, entre los cuales había 3 generales, por falsos positivos. Esas medidas fueron tomadas por Santos. Yo no estoy acá de ninguna manera sosteniendo que Santos tuvo o no tuvo responsabilidad. Lo importante acá en materia de responsabilidad del mando, digamos, que es el estándar que se utiliza, es determinar si las autoridades máximas tenían conocimiento y tomaron medidas para prevenir o para sancionar estos hechos. Da la impresión que a lo menos el ministro de Defensa Santos tomó esas medidas a tiempo. No es lo que se sostiene respecto de Mario Montoya, quien los otros generales argumentan que conocía perfectamente y no tomó medidas para prevenir o para sancionar estos hechos. 2 preguntas finales. La primera, usted dice que estos asesinatos, los falsos positivos, no tienen nada que ver con el conflicto armado, es decir, con la guerra que había entre el Estado colombiano y las FARC. Pero iniciar este tipo de investigaciones no complica el panorama en Colombia de cara a lo que se llama ahora el posconflicto. Se firmó un acuerdo de paz con las FARC. No hace abrir una investigación como estas, por ejemplo, contra el general Mario Montoya o continuarla.
o que la Fiscalía sea más incisiva con respecto al general Mario Montoya, no complica el panorama para que los colombianos recobren cierta atmósfera de reconciliación? Yo sé que lo uno puede no tener que ver con lo otro, pero hay mucha gente en Colombia que dice, ¿para qué se van a poner ahora a ahondar en esas investigaciones cuando resulta que a los señores de las FARC les están perdonando unos delitos? Pero mire, lo que ocurre es que Colombia es una sociedad que tiene un desarrollo institucional serio. Es una sociedad que cuenta con instituciones, instituciones democráticas, instituciones judiciales. El solo hecho que hayan sido capaces de condenar a 800, más de 800 soldados y oficiales de mediano rango, creo que habla muy bien de las instituciones, es decir, muestra que esto es posible investigar a fondo, porque aquí estamos hablando de miles y miles de víctimas, de violaciones gravísimas a los derechos fundamentales. Ahora bien, en un proceso de paz se entiende que lo de la justicia transicional opera porque se está dispuesto a hacer algunas concesiones frente a un enemigo. El enemigo son las FARC, no son los militares. El enemigo es un grupo irregular armado que a cambio de la entrega de armas y la desmovilización exige concesiones fundamentalmente en materia de justicia. Y es eso lo que se ha negociado en La Habana. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que militares, especialmente de alto rango, que hasta ahora no le han rendido cuentas a nadie respecto de estos hechos, donde hay un evidente doble estándar en el tratamiento de los soldados que participaron en estos asesinatos y de los altos oficiales? Estos militares que no han rendido cuenta y que han permitido incluso logrado ascensos sobre la base de estos asesinatos a sangre fría, se aprovechen de una negociación que nada tiene que ver con ellos. Ellos no son el enemigo, ellos no van a entregar las armas. Ellos, teóricamente, según lo que sostiene el Ministerio de Defensa, son manzanas podridas, así más o menos se refieren cuando hay denuncias sobre violaciones a derechos humanos, que se apartan de la línea oficial del ejército, que no es violar derechos humanos, esa es la versión oficial, y que si se producen esos hechos deben ser ejemplarmente castigados. Para eso hay instituciones. Colombia no es una sociedad tribal, no es una sociedad que está construyendo unos procedimientos. Aquí hay unos procedimientos claros que, como se los aplicaron a los soldados, debe haber también la misma vara para los oficiales que instigaron estos hechos o los encubrieron. Última pregunta, ¿por qué usted y Human Rights Watch deciden preparar estos informes con respecto a los falsos positivos y al ejército colombiano y no publican informes sobre los horrores cometidos por las FARC? Y se lo pregunto porque en las redes sociales la reacción de muchos colombianos cuando leen sus declaraciones es ¿y por qué este señor es duro con el ejército y no es duro con las FARC? Sí, puede ser que haya algunos colombianos. Yo no creo que sean muchos colombianos, Juan Carlos, porque a estas alturas creo que el récord y la reputación de Human Rights Watch y la mía en particular está bastante consolidada no solo en Colombia, sino también en la región. Nosotros no tenemos la más mínima simpatía ideológica con ningún sector en Colombia, ningún grupos regulares armados paramilitares o de la FARC. Y creo que nuestras críticas muy firmes, muy duras, frente a lo negociado con la FARC en materia de impunidad, ante crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que están en el récord y que son noticias bastante recientes y donde seguiremos trabajando, dan muestra, y creo que es una prueba más que suficiente, de lo equilibrado que hemos sido al tratar los temas de derechos humanos que afectan a la sociedad colombiana.